Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Estamos contentos en nuestra mesa de noticias porque nos vamos a reencontrar con uno de nuestros columnistas. No podemos decir si es el más querido, porque si no todos después van a decir, oye, ¿y nosotros? Pero es uno que siempre nos viene con temas que son fundamentales y que acá en Radio El Conquistador nos preocupan, que es el tema del medio ambiente. Ya lo pueden ver en nuestro streaming y lo van a escuchar. Es el profesor Ricardo Barra, director del Centro de la UDEC, que andaba, pero por el mundo. Nos va a contar por dónde andaba. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy buenos días, Leslie, Ángela. Sí, hacía tiempo que no podíamos conectarnos porque Estábamos efectivamente de me ha menos por tocado, acá. sí, me ha tocado viajar bastante. Parece que, y lo que he estado viendo yo es que se están retomando fuertemente los niveles prepandémicos, ¿no? O sea, ya aviones llenos, la gente viajando, por supuesto sin mascarilla, de manera que aparentemente no nos sirvió mucho la experiencia de 2 años de encierro, es una cuestión increíble. Sí, hay mucha ansiedad por retomar un poco lo que Sí, era antes de la pandemia, pareciera. sí, sí, yo diría que incluso hay una intensidad bastante fuerte, el uso de los aeropuertos es bien intenso. Yo diría que estamos casi ya en los niveles y quizás superando los niveles que teníamos el año 2019. Lo que indica un problema, ¿ah? Porque yo no sé si ustedes saben, pero se viene las próximas semanas, a partir del martes, del lunes de la próxima semana, comienza la conferencia del clima en Egipto, ya la COP27, ya que es la continuidad, digamos, de todas las conferencias que se han hecho a partir del año 2015 para ir viendo los avances que tenemos en relación al Acuerdo de París, para alcanzar las metas súper ambiciosas que teníamos de reducción de emisiones, y las noticias son súper malas en realidad. ¿Ah? Van a tener mucho trabajo todas las personas que van a ir a esta conferencia para poder negociar sobre todo, digamos, el tema de la reducción de las emisiones, porque no hemos reducido nada. Ni siquiera la pandemia nos ayudó a reducir, con toda la detención del movimiento que hubo de transporte y todo lo que pasó en estos 2 años y medio, no logramos revertir la tendencia de reducir las emisiones que impiden, digamos, que impidan el aceleramiento, la profundización del cambio climático. De manera que ahí tenemos una tarea enorme, enorme, y yo creo que nos estamos quedando cortos, digamos. Yo no creo que alcancemos la meta que teníamos a 2030 para mantener este 1,5 grados de aumento desde la época preindustrial, ¿ya? Y el efecto de esto se ve en todas partes. Yo ahora que estuve en Estados Unidos y en Europa en este último mes, digamos, y me tocó estar en Nueva Orleans hace un par de semanas, ¿no? Y el Mississippi, que es un enorme, uno de los ríos más grandes del mundo, importante, etcétera, está experimentando un problema de una sequía histórica, ¿ya? Y que para esa parte de Estados Unidos implica un impacto económico muy fuerte, porque ahí hay mucho transporte de carga, transporte de materias, productos, etcétera, a través del río, y que hoy día se están viendo impedidos, de manera que yo sigo insistiendo en que el tema del combate al cambio climático sigue siendo una prioridad. Yo he visto que como que se ha ido quedando en rezago frente a otros temas, ¿no es cierto?, que han ido apareciendo a la luz pública, pero no podemos olvidarnos que es un tema que sin duda tenemos que seguir trabajando en él y que nos tiene también en un escenario bastante complejo. Y hoy día quería comentarle, a partir de varias noticias que me ha tocado leer en estos días, que tenía que ver con el tema de la basura. Yo no sé si han visto ustedes o han comentado, ¿no es cierto? Vamos a tener una emergencia, estamos teniendo ya una emergencia de la basura. No tenemos Sí, dónde botar la basura, Sí, ¿ya? desde el verano más o menos que estamos con este tema, Sí, pues. se levantaron las alertas sobre Y la yo me, poca capacidad. yo me recordaba que nosotros hace varios años en el EULA hicimos un seminario, yo diría, no me acuerdo si fue el 2017 o 2018, donde juntamos a varios municipios del Concepción Metropolitana. Y ya hace 5 años advertíamos, oye, pero si el año 2022-2023 ya se cierran los vertederos, ¿qué vamos a hacer después? ¿Dónde vamos a botar la basura? Y fíjense ustedes, yo creo que ahí tenemos un déficit, yo diría un déficit atencional de las autoridades en relación a cómo reaccionar en tiempo y oportunidad frente a esta crisis de la basura. Imagínense ustedes que ya se está planteando que Concepción y las comunas alrededor de Concepción Metropolitana empecemos a botar nuestra basura en Ñuble, en Chillán.
con todo el costo que eso significa y que tiene. Entonces, yo creo que ahí tenemos que adoptar lo mismo que tenemos que hacer con el cambio climático. Ya ustedes saben, se formó una comisión regional, hay una serie de movimientos bien interesantes que ojalá puedan tener resultados. Luego, el gobierno regional la semana pasada ya constituyó un comité regional del cambio climático con distintas organizaciones sociales de las universidades, etcétera, de manera que vamos a tener seguramente algunas novedades. Eso a partir de lo que la ley del cambio climático impone, ¿no? Cada región va a tener que tener un plan de acción climático para adaptarnos a estos cambios que estamos observando. Pero en el tema de la basura, yo creo que también tenemos que hacer lo mismo. Pero eso requiere un trabajo que no solo tiene que venir de las autoridades hacia las comunidades, sino que de las comunidades también hacia las autoridades. Entonces tenemos un desafío muy importante en el sentido de que yo creo que las soluciones vienen de arriba hacia abajo, por cierto, con las políticas, tenemos una nueva ley de residuos, hay metas de reciclaje, acuérdense ustedes que tenemos una nueva ley de residuos, de responsabilidad extendida al productor, eso implica que en los productos prioritarios, entre ellos también los productos plásticos, se empiezan a imponer ciertas metas de reciclaje, ¿ya? Para ir avanzando más rápidamente hacia eso. Pero la comunidad, nosotros, cada uno de nosotros tiene mucho que hacer también y aportar. Entonces yo he visto mucho interés desde las juntas de vecinos y desde las comunidades, ¿no es cierto?, a promover acciones que yo creo que ayudan sin duda al tema de la basura, porque esto no lo vamos a resolver en el corto plazo. Por supuesto, tenemos que tener soluciones de emergencia para ver dónde vamos a disponer toda la basura que estamos generando hoy día, ¿no es cierto?, en los vertederos que ya se están cerrando, los rellenos que ya no tienen más vida útil, ¿ya? Y eso nos va a salir más caro, ¿ya? Pero tenemos que pensar en soluciones más efectivas que involucren desde la reducción del volumen de basura, el reciclaje, la segregación en el origen de estos residuos, de manera que no todo vaya al vertedero, sino que solo aquello que no pudiésemos reutilizar, o reciclar, o reusar. Profesor, y ahí, porque siempre cuando hablamos de tomar medidas, uno tiende a pensar en qué parte del mundo puede estar funcionando algo. Y en general, en algunos países, no sé, aquí en Latinoamérica, en Brasil, en algún momento comentábamos, o en Europa también, las políticas del tema de botar basura, del reciclaje son súper estrictas al nivel de si usted bota algo que no corresponde en tal tacho lo vamos a multar. Entonces, son súper estrictas. ¿Funcionará aplicar algo en nuestro país de esa manera? ¿Qué es lo que nos funcionaría? Porque en Yo, el fondo es todo un cambio de cultura sí, finalmente. sí, exactamente. Yo creo que hay varias tareas grandes, tareas gigantescas que tenemos que hacer y sin duda esa puede ser una alternativa, ¿no es cierto? El castigo, pero no solo tenemos que castigar con que la gente paguemos más por disponer la basura, digamos. El costo que tenemos hoy día es bastante bajo. Eso es subsidiado, digamos, por el Estado, por cierto, pero el costo que pagamos nosotros como ciudadanos, pero el costo que pagamos en realidad es mucho más alto, ¿no? Yo les indicaba, en Concepción, más de 400 millones de pesos al mes en disponer la basura, ¿ya? O sea, si empezamos a sumar todo lo que gastan las comunas, y de hecho ese es el gran problema, porque si cambiamos el sitio de disposición y aumenta la lejanía donde tenemos que llevar la basura, los costos aumentan, ¿ya? Y ya los municipios no tienen dinero para abordar ese costo. Ya hay que recordarles a los auditores que el tema de la gestión de los residuos domiciliarios y de la basura urbana es de responsabilidad de los municipios, y los municipios no tienen dinero para enfrentar este problema. Entonces, yo creo que tenemos que abordar este problema desde distintas miradas, desde la mirada del castigo, ¿no es cierto?, al que bota más basura, pero también desde la mirada de los incentivos. ¿Cómo nosotros incentivamos a la población a reducir la cantidad de basura que está botando? ¿Cómo promovemos, ¿no es cierto?, iniciativas desde abajo hacia arriba de reducción de la basura en origen, que tiene mucho que ver con nuestra cultura y nuestra educación, y ahí el componente educacional es súper potente y fuerte? Y cómo nuestras autoridades empezamos a trabajar en conjunto con las autoridades para ir para ir reduciendo en el fondo la cantidad de basura que generamos diariamente en las ciudades. Yo no sé si ustedes se han dado una vuelta al final de la jornada laboral en el centro de la ciudad.
es impresionante la cantidad de residuos que allí se ven, ¿ya? Entonces, eso tiene mucho que ver con la forma en que estamos consumiendo, la forma en que también el sector privado entrega bienes y servicios a las comunidades, de manera que tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo que aquí no tenemos otra opción que colaborar en soluciones que ayuden, por un lado, a reducir, a segregar los residuos en la casa, a reutilizar aquello que se pueda reutilizar, a modificar nuestra cultura, y eso la educación tiene un montón de importancia, ¿no es cierto? Y empezar a buscar otras alternativas de gestión de los residuos, ¿ya? Que no solo sea disponerlos en un vertedero, en un relleno, ya que es un tema, ¿no? Y hay en otros países tecnologías para transformar, por ejemplo, residuos en energía. En los países nórdicos, ustedes saben, hay un tema con el tema de la calefacción. Ellos pasan de gradientes térmicos de menos 20, menos 40 grados bajo cero a 30, 40 grados en el verano. Y para mantener la temperatura en el invierno, ellos utilizan con mucha intensidad la transformación de desechos en energía. Conversaba con un colega noruego hace unas semanas atrás y ellos incluso importan basura, imagínense ustedes, para generar energía. Entonces tenemos que ir discutiendo esas nuevas estrategias para manejar la basura al final del ciclo productivo, pero también cómo vamos reduciendo a lo largo del ciclo y la cadena que genera el residuo, ¿no? La reducción en origen de esas cosas. Entonces, la solución no es fácil, requiere mucha coordinación, mucha educación, pero también yo diría que hay mucho interés público hoy día. Yo veo, por lo menos en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, nos ha tocado reunirnos con ellos varias veces, hay mucho interés de ir promoviendo alternativas y solución desde las comunidades, desde la casa. ¿Ya? Que yo lo veo con mucho interés y yo creo que por ahí vamos a tener que visibilizar nuevas soluciones y nuevas alternativas. Claro. Ahí, profesor, ¿por qué se demora tanto? Porque usted mencionaba que ya en un seminario hace 5 años se hablaba de la situación de los rellenos sanitarios. Hoy día, ya en el Concepción Metropolitano, ya esto llegó porque hay dos comunas, Florida y Lota, que ya tuvieron que cambiar el lugar donde dejan su basura. O sea, Florida tiene que ir a Ñuble teniendo ahí mismo su relleno sanitario. Entonces, esto ya llegó para algunos municipios. Entonces, ¿por qué? Y aún así todavía no hay una solución. Entonces, No, ¿por qué se demora de parte de las autoridades entonces a que el problema como que ya está aquí, si ya hace 5 años se había hablado de que los rellenos sanitarios estaban llegando a su capacidad? ¿Por qué en pensar que- en llegar a yo, esa coordinación? yo diría, Leslie, que tenemos una cultura reactiva, más que proactiva. Y esa es una cuestión que nos está golpeando muy duro hoy día, ¿no? Tenemos esta cuestión de que tiene que aparecer la urgencia y la emergencia para poder reaccionar y no anticiparnos a la urgencia. Y yo creo que ese cambio cultural, que, por ejemplo, una respuesta más efectiva a estas grandes crisis como el cambio climático requiere una acción más preventiva que reactiva, ¿ya? Y por lo tanto también yo creo que desde el Estado en Chile tenemos que empezar a introducir esta visión de reaccionar en una forma más preventiva, porque todos sabemos que prevenir es mejor que curar y es Mm, más barato que curar. Eh, la- 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 el tema de la basura nos está saliendo demasiado caro, es demasiado caro, en términos de todo, de pérdidas de patrimonio, porque claro, cuando tú utilizas un área, una superficie como relleno, esa superficie queda inutilizada para otros usos futuros, ¿te fijas? ¿Ya? Porque sacrificas una parte del territorio mm. en botar todo el residuo que generamos en nuestra actividad urbana, domiciliaria, etcétera, de consumo en general. Entonces, yo creo que ahí falta una mirada, ¿no? Que tiene que ver con eso, con la mirada más proactiva, pero también el trabajo más colaborativo. Yo creo que nos ha pesado eso de que en general somos malos para colaborar, ¿ya? Se nos metió mucho la competencia, se nos metió mucho quién es el mejor, pero se nos olvidó que para llegar a objetivos más ambiciosos necesitamos colaborar más, y yo creo que nos falta mucho eso. Y hay mucha desconfianza, Leslie, porque detrás de todo esto de la basura, no nos olvidemos que hay un tremendo negocio también, Mm. ¿no? Reportaje, es cosa de revisar un poco, digamos, en el pasado, el negocio de la basura, porque es un muy buen negocio también, ¿me entienden? Entonces no podemos olvidar todos esos
factores que hacen muy complejo una solución fácil. No hay soluciones fáciles. Aquí no hay una solución fácil al tema. Tenemos que ir trabajando más colaborativamente. En las universidades hay muchos avances y progresos, pero hay acciones también simples, porque yo creo que tenemos que partir con cuestiones que sean sencillas para que la gente pueda fácilmente implementarlas desde sus hogares, desde separar la basura en origen, desde que el proceso de recolección sea selectivo, más segregado que el que tenemos hoy día, ¿no? De manera de facilitar el trabajo de una parte importante de la gestión de los residuos, que son los recicladores de base. Yo la otra vez les comentaba, los recicladores de base es una parte importante que tenemos que resignificar, porque un reciclador de base acá en Concepción recibe menos que el sueldo mínimo. En promedio ganan 240 lucas al mes, ya 240.000 pesos al mes, y con eso no viven. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les podemos dar oportunidades para que esta actividad de los recicladores de base puedan tener también un nivel de ingresos mayor, que les permita dedicarse con mayor interés, que tengan el incentivo también para que esta actividad pueda fomentar este reciclaje al que todos queremos ayudar y fortalecer, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de temáticas que tenemos que ir abordando que hacen el tema, como les decía antes, muy, muy, muy complejo, pero tenemos que tener esta visión más de complejidad del problema para poder ir atacando los efectos que vamos observando, porque nosotros lo que vemos como efecto es que cada vez botamos más basura, no tenemos dónde botarla, ¿no es cierto? Y nadie va a querer prestar una parte de su patio para que otras comunas puedan botar la basura. Pero se pueden hacer cosas interesantes en Santa Juana. Nosotros hemos ido trabajando ya con la comuna, estamos ahora en un proyecto que tiene que ver con cómo vamos a optimizar esa planta que tienen ahí de compostaje municipal, ¿ya? Y tienen enormes oportunidades, ¿ya? Pero hoy día ese tipo de soluciones que son muy buenas todavía salen a pérdida. No son económicamente viables, no son económicamente sostenibles. Tenemos que hacerlas sostenibles, ¿ya? Y tenemos que pensar en cómo poder hacer que una muy buena idea, ¿no es cierto?, de retirar la parte orgánica de la basura, todo lo que se degrada, las cáscaras, etcétera, para poder fomentar, ¿no?, soluciones alternativas que empiecen a partir desde los municipios, etcétera. E incluso nosotros estábamos pensando que, por ejemplo, una comuna como Santa Juana podría ser un sitio de reciclaje para los residuos orgánicos de las comunas vecinas. Pero eso implica que las comunas vecinas también hagan sus programas de gestión que separen la basura, ¿ya? De manera de ir generando a nivel regional, no sé, sitios o comunas que puedan ayudarnos, ¿no?, a reducir el tema de la cantidad de basura que va a los vertederos y transformar esos residuos orgánicos en fertilizantes, en un uso productivo que lo necesitamos para la mala calidad de muchos suelos que tenemos en nuestra región y para poder refortalecer la capacidad productiva y de producción de alimentos de la región. Oye, importante tema, nosotros también lo hemos abordado. El tema de la basura es una temática que no se nos puede olvidar porque estamos llegando ya a un límite en donde no hay mucha vuelta atrás y como dice el profesor Ricardo Barra, hay que tomar medidas ahora. No mañana, no en 10 años más, no en 5, porque nuestro problema ya está aquí golpeándonos la puerta. No nos tenemos que acostumbrar a que la basura nos la retiran todos los días porque hay un proceso detrás que está muy complejo. Profesor, quiero agradecerle el que nos hayamos reencontrado y como siempre trayéndonos esta actualidad medioambiental que para nosotros es sumamente importante. Muchas gracias, Leslie, Ángela, y bueno, esperemos encontrarnos luego también. Sí. Así Sí, es. que no se pierda ahí los Sí. durante los viajes. Gracias, profesor. Muy bien, que esté muy bien. Fin de semana largo.